Vamos a trabajar sobre Public Choice. En el fondo, esto tiene un nombre así muy impresionante, ¿no? La Escuela de Análisis de las Tomas de Decisiones Públicas. Pero en Latinoamérica, en Sudamérica, en Argentina sobre todo, todos los argentinos estamos ya diplomados, graduados en Public Choice, sin saberlo. Así es que vamos a poner esto en su marco. Buchanan y Tallock, que son acaso los referentes más impresionantes de esta escuela. ¿Podemos poner sus fotos solo para quienes no los conozcan? Sí. Ahí está. Son gente simpática, buena gente, no tan apuestos, pero... Buchanan recibe el premio Nobel, creo yo, en el año 86, por todas sus aportaciones, y corre por mi cuenta que Tallock acaso lo hubiera merecido a la par. Pero eso ya va por mi cuenta. Es el autor de veintena de libros, muchos muy conocidos, Cálculo del consenso. Él escribía con otros autores, por caso con Tallock también. Tuvieron un momento de sus vidas que estuvieron un poco distanciados. Cálculo del consenso debe ser un libro de los años 62, 63. Tiene otro segundo libro muy impresionante, pero a mi manera de ver y como, al menos como yo lo leo, camina en el sentido exactamente contrario. Se llama Limits of Liberty. Después tiene al año del premio Nobel uno que compendia buena parte de sus enseñanzas, que se llama La razón de las normas. Y en el medio tiene la veintena de libros, el poder fiscal, democracia, déficit, trabajó sobre federalismo, infinitas cosas. Todos están fantásticamente editados y publicados por Liberty Fund. Que quiera comprar esa colección puede hacerlo, vale bien la pena. Es un economista, son economistas tradicionales. Tallock, su principal aportación desde mi punto de vista, la compone su trabajo sobre el dilema social y la figura de los rent seekers, que le vamos a dedicar un rato después, los cazadores de rentas, ¿verdad? Bueno, muy bien. Estos señores son economistas, ¿no? Economistas puros y duros, ¿no? Gente que tiene la caja de herramientas que tenemos los economistas. Entonces, gente que trabaja estrictamente con el individualismo metodológico, ¿no? Y que va a hacer lecturas desde el herramental que la ciencia económica nos provee, ¿no? Van a trabajar estrictamente en el análisis de incentivos y de cómo la gente decide para mejorar su condición o maximizar su beneficio. Pues bien, ¿qué es lo que han hecho ellos? Han puesto foco y han hecho el análisis económico del modo en que la gente se va comportando en la política, pasando naturalmente por el análisis de la toma de decisiones. La toma de decisiones colectivas, que es un paso previo. Y vamos a meternos ya en tema, para que se den cuenta que no les sorprende tanto el planteo, pero que acaso sí hay que tener muy en cuenta finalmente sus recomendaciones, ¿no? Vamos a ir a la primera de las laminitas. Son todas muy sencillas, no hay que... Si ponemos el cuadrito, ahí está. En cálculo del consenso, ellos trabajan sobre la idea de cómo pudiera darse o forjarse un consenso de características constitucionales, porque esto es crucial. Estos son public choice de lo que sería la rama constitucional, son constitucionalistas. Buchanan se reconoce una suerte de seguidor de Spinoza, ¿eh? Para que quienes tengan en mente esa tradición filosófica. Y en cálculo del consenso ellos van a hacer un montón de esfuerzos por tratar de explicar cómo la gente decide colectivamente y de qué forma se pueden tomar decisiones que se tornen más eficientes en cualquiera de los ámbitos, sea el privado y el público. Y finalmente, cómo podemos llegar a poner un acuerdo en torno de reglas que deparen mejores incentivos para que la gente se comporte alineada con esos incentivos de las reglas, pero sin renunciar a sus personalísimos fines, y en el fondo que el resultado sea Pareto superior para todos. Es decir, que a cada decisión la condición de alguno mejore sin que
logre dañar en nada la condición de otro. Y así vamos logrando, si se quiere, más grados de bienestar, que son plurales. No hay un bienestar colectivo, no hay un bienestar único. Ese cálculo de consensos en Buchanan es en torno de reglas, de ninguna manera en torno de fines. Y lo dice expresamente, no hay un santo grial, no hay nada que descubrir ahí afuera, la política no tiene que encontrar una verdad fuera de las reglas. Cada persona tiene que buscar su manera de vivir la vida y la política es armar ese consenso para que cada quien pueda hacerlo. Pero vaya planteo, no existe el santo grial, no hay nada afuera, no hay una función de bienestar general, no hay algo que nos arrebate a todos en pos de un mismo horizonte, no hay un barco que nos suba a todos juntos y que nos lleve al mismo lado. No es el modo. Entonces cuando ustedes escuchan decir, bueno, nuestro plan de nación, no hay ningún plan de nación, viejo. Hay acuerdos sobre reglas. Esta es la visión de Buchanan para que cada cual pueda individualmente realizarse felicitariamente de la forma que juzgue más conveniente. Ok, entonces aquí vamos a tropezar. Acuérdense que los dos problemas que denunciamos ayer son el conflicto y la escasez. Para los economistas la escasez, para los que estudian ciencia política el conflicto. Entonces, vamos a tratar de ver cómo, en el fondo, a partir de cómo se tomen las decisiones y cómo se definen los derechos de propiedad, es que se puede dar solución eficiente a la asignación de los recursos dentro de reglas que sean justas y que permitan mejores resultados para todos. En economía, ya hay uno de los puntos fundamentales es que en la medida de que los bienes tengan perfectamente definidos los derechos de propiedad sobre ellos, ¿verdad? Que pesan sobre ellos, y en tanto que esos bienes sean fácilmente mensurables, medibles, en el fondo que sean bienes divisibles, que cada quien pueda apropiarse de un bien con total facilidad, pueda hacerse responsable de los costos de la administración de esos bienes y disfrutar de los beneficios de la explotación de los bienes. Esos bienes particularmente, mi zapatilla, una lata de cerveza, un reloj o lo que fuera, lo que llamamos divisibles, se comercializan y se producen y se transfieren más eficientemente dentro del mercado. No hay ninguna duda de eso. Fíjense que cosas tan impresionantes como la alimentación del planeta, en el fondo se resuelve en un supermercado. Eso no hay un sistema de producción de alimentos a escala mundial. Es decir, las empresas lo hacen. Son bienes divisibles, la gente lo compra. Y el modo es intercambios en los mercados, donde van surgiendo los precios, la gente se apropia del bien y lo disfruta. Y definido el derecho de propiedad como el beneficio del titular de excluir al otro, es decir, yo me tomo mi cerveza, vos no te la tomás, si yo uso mis zapatos, vos no lo usás, posibilidad de la buena definición del derecho de propiedad hace que el mercado sea la mejor manera de transferir esos bienes y genera claramente a través de los precios los incentivos para que puedan ser producidos. Entonces, cuando estudiamos economía muchas veces nos olvidamos de las reglas de juego que están arriba de la economía, por ejemplo la propiedad privada, la obligación de obrar con buena fe o de no estafar al otro. Sí, para que los mercados se den, dice Buchanan, la política tiene que hacer su parte previamente, es decir, tiene que haber un marco de reglas. Esto es curioso, ¿eh? La posición de él es que la política está antes que el mercado, porque hay consensos que la gente ignora, alrededor de los cuales luego se posibilita el funcionamiento del mercado tal y como lo conocemos nosotros. Pero para eso tienen que estar definidos los derechos de propiedad. Y son las leyes de Hume. Hume se acuerda de ese otro muchacho de la escuela escocesa que en su Tratado de la Naturaleza Humana, en el fondo estableció esas normas, que la propiedad debe ser fácilmente transferida y que la palabra empeñada debe ser respetada y que los derechos de propiedad son una cosa a tener súper en cuenta para que la gente se pueda desarrollar. Y decía Hume, cuando los derechos de propiedad en el fondo no están protegidos, además hay más chance de conflictos. Por eso lo decía Hume. Y Buchanan lo subraya. Buchanan es un tío raro, ¿no? Porque él va a entender que la política nos habla del problema del poder y que existen conflictos de poder. Y de golpe va a tener un respeto importante por Hobbes, en eso de que si no hay reglas que establezcan una mínima tregua, una mínima convivencia, después todos nos matamos entre todos. Pero sus contenidos filosóficos, sus contenidos axiológicos son claramente los de Occidente. Y él no se preocupa mucho de andar explicando esto. Dice, acá hay una serie de consensos básicos alrededor de lo que fue el cristianismo, la tradición judeo-cristiana, que funciona en Estados Unidos. Y esos son los valores que están protegidos en las constituciones. Por supuesto, la propiedad privada forma parte imprescindible de ese acuerdo constitucional, que no es redistributivo ni distributivo, sino que al preservar la definición de los derechos y la propiedad privada, da el puntapié para que en los mercados se puedan asignar los recursos, siguiendo
las señales que dan los precios, hasta lograr mayor eficiencia. Pero digo, no me voy a extender sobre la cuestión económica porque sabemos cómo funcionan los mercados o de golpe tenemos una intuición muy grande a los que no estudian economía de cómo funciona eso. Y entonces ahí el mercado se encarga de producir esos bienes y la gente de comprarlos y la gente revela su preferencia y en el fondo hay una puja por esos bienes que al que pone más se lleva el bien, el que pone menos espera el próximo turno hasta que se produzcan más de esos bienes. Y el problema económico se va resolviendo tal y como dicen los libros de economía. Las decisiones son estrictamente personales ahí. Quiero comprar, quiero vender, quiere comprar, quiere vender. Competimos, punto, se terminó. Ahora, yo me salté la página anterior, ¿verdad? Pero caí al planteo del problema, luego voy a hacer unas disquisiciones sobre el punto de los tres elementos centrales que son el Estado, la sociedad civil y el gobierno. Entonces, la cuestión de la órbita privada no se agota en los intercambios de mercado, ¿no? Y en esos bienes que son divisibles y que podemos excluir perfectamente a los demás y que si lo disfruta uno no lo disfruta el otro. Hay otros bienes que son más bien colectivos, ¿no? de propiedad colectiva, digámoslo así, donde hay algunas cuestiones de mensurabilidad que son pequeños detalles que no vale la pena, pero con algún ejemplo lo entendemos fácil. Vivimos en edificios y los edificios comparten los ascensores, los palieres, la terraza, etcétera, etcétera. Somos socios de clubes y los clubes de alguna forma también nos aseguran que todos disfrutamos de la cancha de tenis o de la de fútbol o la de golf o de la pileta o de la piscina. Formamos parte de organizaciones y en esas organizaciones todos tenemos un cometido y en el fondo ahí tomamos decisiones en alguna parroquia, en alguna asociación civil. Entonces bueno, somos partes de empresa y compramos acciones de la empresa y hay estatutos en la empresa y decidimos ahí. Pero lo relevante de este asunto es que cuando hay una propiedad de esa forma colectiva, digamos así, que es un poco de todos, en el fondo tenemos que tomar decisiones porque entre todos sufragamos los costos de la administración de ese bien y queremos disfrutar en conjunto de los beneficios de eso, pero hay que ponerse de acuerdo en cómo. Entonces en los edificios dicen, vamos a pintar esto de amarillo, no, lo pintamos de... Entonces la gente va al hall del edificio, viene el administrador y dice, amarillo, no, rosa, no, más luz, menos luz, vamos a poner una alfombra, otra alfombra más, ya pusimos muchas. Es decir, ahí la decisión de uno empieza a impactar sobre la pretensión de uno sobre la pretensión del otro y hay que ponerse de acuerdo. Y entonces nos salimos de ese marco de decisiones individuales que están en el mercado, ¿verdad? Donde cada cual decide por sí, de acuerdo a su billetera, a cómo le funciona el estómago o de acuerdo a sus gustos. Y acá, para tomar una decisión hay que hacer una suerte de asamblea. Entonces la gente va a empezar a levantar la mano, va a empezar a haber un debate, va a haber muchos argumentos, va a tratar de haber justificaciones, una cosa. Y después se vota, que es un modo distinto de decidir. Y se vota y cuando se vota se aprueba. Y cuando se aprueba algunos ganan y otros pierden. Sin embargo, en esto del edificio, del club, de la empresa, está rigurosamente claro que los que votan son los concernidos, es decir, la gente que paga la cuota, la gente que paga los gastos centrales, la gente que ha comprado las acciones. Es decir, los derechos siguen siendo inherentes a las personas que son los titulares del bien y pueden excluir del bien al resto de la gente, ¿verdad? Entonces, decir, mirá, a mi club no entras, ¿por qué? Porque no sos socio, porque no pagaste la cuota. De este edificio te vas, porque no pagaste los gastos centrales. E inclusive, si en una empresa la votación de la asamblea que conduce los destinos de la compañía para un lugar no es lo que a vos te gusta, vendés tus acciones y te vas también, si la puerta está abierta. Y hay entrada y salida de gente que pudiera estar o no de acuerdo con las decisiones que se toman y los de adentro quieren hacer cumplir esa decisión y tienen los mecanismos de enforcement para hacer cumplir esas decisiones. Mirá, se aprobó, lo cumplís. Punto. Pero se van dando cuenta que eso también pone en juego recursos que se administran para financiar cosas que se desean entre todos, se financian entre todos, finalmente se producen y se consumen entre todos dentro de un plasma, dentro de una bolsa, dentro de una órbita. ¿Cuántas de estas asociaciones hay en la economía, en la órbita privada? Un montón. Hay cooperativas, hay mutuales, hay gente que se ha organizado casi en conjunto, a veces para hacer el tendido eléctrico de un pueblo, para hacer la alcantarilla, para hacer la cloaca, para el agua potable, para los teléfonos. Hay gente que se ha organizado al principio del siglo pasado, la Argentina al principio del siglo pasado. Había innumerables esfuerzos compartidos por la gente para armar este tipo de cosas. Bueno, y ahí estamos. Entonces esta es la órbita privada. Y por supuesto, luego tiramos una línea y hay un espacio que referenciamos habitualmente como la órbita pública.
Pero antes de hablar un minuto de esto, que es lo central, volvámonos a la transparencia que me salteé, que era una que tenía solo 3 conceptos, en los cuales me quiero detener un minuto. Una que... quiero dedicarle solo un segundo a esto, porque esto es referencial, pero nos es muy importante. Ayer hablamos en parte del Estado, y al pasar también comentamos algo de la sociedad civil y sin querer del gobierno. Sí, definamos al Estado como tal. Hagámoslo fácil, es el monopolio de la fuerza, y a mí me encanta imaginármelo como una máquina, como una herramienta. Una herramienta para mí oxidada muchas veces, ¿no? Pero es la máquina de la coerción. Esto es, el monopolio de la fuerza. Que el Estado, Alberto Venegas siempre lo llamaba la ferretería. Está bien, es una máquina. Una prensa, si usted quiere. Una máquina. ¿Para qué? Para hacer fuerza. El monopolio de la fuerza. Por supuesto, dice, solo una máquina tiene gente. Bueno, los burócratas son parte del Estado, ¿no? Entonces, es una máquina que tiene mucho poder y tiene gente que trabaja en esa máquina para que funcione. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil es el conjunto de interrelaciones económicas, morales, interpersonales, con costumbres, con derecho, pero no en el sentido de ley positiva, sino de esas regularidades de comportamiento que luego se protegen. Bueno, con afectos, con emprendimientos. Este costado es súper importante. Esto los escoceses lo tienen muy bien desarrollado, especialmente el señor Ferguson, que escribió un largo tratado sobre la sociedad civil. Y en el fondo, ¿cuál es la aspiración de los liberales? Que esta sociedad civil, por supuesto, compuesta por individuos que se interrelacionan y que se van desenvolviendo uno a la par del otro, porque en el fondo vivimos en comunidades, es lo que ha ido cambiando desde la tribu a la sociedad, ¿verdad? A la sociedad abierta. Y esta sociedad civil, la base de esta sociedad civil es el contrato. En esta sociedad civil también hay decisiones colectivas, pero libres y voluntarias, como eso de los consorcios o como eso de los clubes. Y para los escoceses la sociedad civil es anterior al Estado, y para Locke también es anterior al Estado, y para Hobbes no, es concomitante porque la gente tiene, según su naturaleza, alguna dificultad para ponerse de acuerdo sin guerrear y sin pelear, y entonces el Estado es concomitante porque es ese mecanismo de delegación de la fuerza pública que se le hace al monopolista para que en el fondo conserve el orden y sobre todo para que preserve las reglas de justicia del orden. Entonces, ¿quién es el gobierno? El gobierno es el que maneja las palancas. ¿Qué quiere decir que maneja la palanca? Que maneja la palanca de la máquina llamada Estado. Hay gente que se elige para que mueva esas palancas. Después nos tendremos que poner de acuerdo en cuáles son las funciones del gobierno y cuántas cosas se pueden hacer con esa máquina. Pero en el fondo lo que está más claro es que cuando el Estado crezca le va a quitar grado de libertad a la sociedad civil, y que en el fondo el Estado, como el monopolio de la fuerza y la institución o el instituto es llamado a preservar la justicia del orden y sobre todo a organizar la defensa interior y tal y cual, era algo que en la vida de los escoceses era algo casi subsidiario, necesario para conservar la tradición, las costumbres, ese orden que se autogenera en la sociedad civil. Para Hobbes no. Para Hobbes el Estado es copartícipe de la generación del orden, porque está al momento cero. Bueno, por favor volvamos a la que sigue. Entonces está bien claro que toda la órbita privada es lo que antes se llamaba la sociedad civil. Y la órbita pública es aquello que se va a resolver también con decisiones colectivas, porque ahí está claro que hay asambleas, pero ahí hay una característica crucial o muy distinta. ¿Cuál es? Que la puerta no está abierta para entrar y salir. Las decisiones de la órbita estatal son harto inclusivas. Y generalmente se le pone, entre comillas, se las titula como de interés público. Es decir, mira, esto nos concierne a todos. Estas son cosas que de golpe abarcan la vida de todas las personas y las involucran a todas. ¿Y por qué se autorreserva esa condición? Porque hay una definición casi por debajo de esto que podríamos discutir largamente, que es la de bien público. Es decir, volviendo al modo de descripción que traíamos, hay algunos bienes que según Samuelson no gozarían de esa condición de exclusión. Es decir, no podéis echar al tipo del goce del bien, no podéis echar al tipo que no lo financia, que no lo paga. Entonces, hay algunos bienes que una vez puestos a disposición del resto, hay gente que pudiera no pagarlos y los disfruta igual. Y es muy célebre la disputa del Faro entre Samuelson y después las enmiendas de Coase y todo eso. Pero partamos de la idea de que debiera haber algunos bienes que se pueden
consumir por mucha gente al mismo tiempo y que además no se puede excluir por parte de quien lo financia a quien lo disfruta. Es decir, son bienes que no estarían perfectamente definidos en su derecho de propiedad. Porque no está claro entonces ahí quién se banca el costo y quién lo disfruta. Entonces, no son como estos bienes divisibles que de alguna manera los costea, los administra y los disfruta una sola persona, como alguien cuando se compra una cerveza y se la toma. Bueno, pero ¿y entonces qué? Bueno, y entonces está el problema que si los derechos de propiedad no están bien definidos, se empieza a generar un concepto que se llama externalidad, ¿verdad? Entonces yo pongo una luz en la puerta de mi casa y estoy alumbrando sin quererlo, no tan solo la puerta de mi casa, sino el paso del que transita por frente de mi domicilio sin pagar nada. Entonces aparece ese concepto de economía que es la externalidad. De suyo siempre hay externalidades. Pero lo que se trata de decir acá es que en el fondo uno empieza a transmitir al resto con su accionar y con la administración de sus bienes externalidades que pueden ser positivas o negativas, porque le enciendo la luz y el tipo camina, pero al mismo tiempo pudiera poner una chimenea de una roticería que tira feo olor y el caño donde vos ventilás el producto de tu cocina va justo al dormitorio de la persona que vive en el cuarto piso del edificio al lado. Entonces el tipo dice, ese administra sus bienes, está haciendo su negocio, vende sus pastas, pero de la chimenea el humo viene a mi dormitorio y yo no puedo vivir de... Entonces que hay una externalidad porque lo hace en su propiedad, pero este concepto para los economistas es muy familiar, pero es una cosa muy resbaladiza. Porque digo, si estás en tu jardín y tu vecina que es bonita toma sol por la tarde, sí, qué externalidad. Qué externalidad positiva. Y de golpe sale la mamá, que es una señora ya más grande y también toma sol en más de 2 pies y decís, qué externalidad negativa. Y en ninguno lo pagaste, ¿verdad? Y en uno tenés el disfrute del paisaje y en el otro te lamentás del paisaje. Y lo mismo cuando se suben al ómnibus. El que tiene rico perfume, él lo paga y uno lo huele y el tipo que no se baña nos hace disfrutar de otros perfumes, ¿verdad? Entonces, la externalidad es un concepto que va muy lejos. Digo, puesto fácil para los que no han estudiado economía es eso. Pero cuando los derechos de propiedad hacen que la persona que es el dueño del bien no tenga que bancarse todos los costos por administrarlo y no disfrute de todos los beneficios y anda regalando beneficios o anda repartiendo para los otros costos, la cosa se pone más difusa. Entonces, cuando estamos en presencia de esos bienes, bien público, y para Buchanan la ley es un bien público, y esto sí lo subrayo 2 veces, porque la ley es un bien de capital y es un bien público para Buchanan, eso es un capítulo muy lindo, el 7, Limits of Liberty, largamente recomendable. Cuando estamos en presencia de bien público, aparece entonces esa idea del free rider. ¿Y quién es el free rider? Es el tipo que toma ventaja de la externalidad positiva que generan otros y no paga. A ver si ponemos la foto del free rider. ¿Ah? ¿Qué es el free rider? Es no sé, una comadreja, un parásito, una larva, una cosa horrenda que es. ¿Y hay conducta free rider en la economía? Sí, está lleno. ¿Por qué? Porque hay un montón de situaciones donde estas cosas no están bien definidas. Entonces, se organizan en la escuela para hacer el regalo de la maestra y hay una mamá que siempre es free rider. Entonces se demora y se atrasa y nunca manda el dinero para coparticipar del regalo de la maestra. Ella hace las cuentas y dice, yo no mando el dinero, al fin de cuentas le van a comprar un regalo más chico, pero no me importa. Pero nadie va a denunciar a mi hijo que no puso, porque es una deslealtad terrible y una cosa que le han pasado un mal rato. Entonces, en todos los cumpleaños no manda regalos, en todo le hace el regalo a la maestra, nunca paga plata. ¿Y qué hace? Y vive de los otros, como esos que no se llevan la merienda a la escuela y le comen las masitas a los demás. Digo, es una conducta oportunista. Es una conducta oportunista. Y siempre hay free riders, ¿no es cierto? Es decir, gente que se aprovecha de la situación en beneficio propio. ¿Por qué? Porque no se le puede excluir de los beneficios generales de las cosas que los otros financian. Ok, volvámonos un poquito para atrás. ¿Qué es lo que Buchanan nos propone en cálculo del consenso? Lo que nos dice Buchanan, bueno, los bienes son divisibles, pero también hay costos en las tomas de decisiones. Dice, ¿por qué hay costos en la toma de decisiones? Porque ponerse de acuerdo no es gratis. Y entonces en los mercados los costos de la toma de decisiones son muy bajos, porque yo decido lo que me da la gana con mi dinero y me compro lo que me gusta y cada cual hace eso propio y no hay costo en la toma de decisión. Pero ni bien nos ponemos en el escenario de las decisiones colectivas, sí hay costo. Porque ir a la asamblea ya para empezar tiene un costo, participar del debate tiene un costo, pelearse con los otros tiene un costo.
Entonces, en el fondo, lo que va a hacer Buchanan, lo que va a proponer, en el capítulo 5, creo, de cálculo del consenso, también creo que vale la pena, son distintas maneras de organización. Es decir, algunas cosas, en algunas condiciones va a convenir que lo que impere sea el funcionamiento del mercado sobre bienes divisibles y donde no hay costos en la toma de decisión colectiva. Pero en otros lugares eso del mercado se pone más costoso y justamente por las características de los bienes y por sus externalidades, para matar esas externalidades negativas o para propiciar externalidades positivas en beneficio de las personas que están en el grupo, amerita asumir el costo de tomar una decisión colectiva. Entonces, ¿por qué voy a decir que la ley en el fondo es de esta característica? Porque la ley es el resultado de la política y la política también para Buchanan es un intercambio. Donde cada persona tiene por costo dejar de hacer algo que molesta a los demás para recibir de los demás el beneficio de que los otros no hagan eso que a uno le molesta. Entonces, cada uno comprometiéndose a matar externalidades negativas que le transferiría al otro con su propio accionar, en el fondo está generando marcos de libertad sujetos a que esa regla va a proteger esos marcos. Yo me comprometo a no adueñarme de tus bienes, respeto tu propiedad, no te robo. Ok, la regla es no te robo, ¿qué quiere decir? Que yo me abstengo de tomar tus bienes. Y vos te abstenés de tomar los míos. Para vos es un costo porque en estado de naturaleza cada cual se apropiaría de los costos de los demás, pero en general para todos los demás generamos más grado de libertad y para nosotros mismos que nos benefician a todos. Entonces una decisión colectiva que nos va a transferir bienestar a todos juntos. Bueno, y así podemos imaginar muchas cosas, ¿no? Es decir, podemos resolver el problema de seguridad portando armas o contratando a un policía cada uno del mercado, o bien agremiarnos y hacer colectivamente una decisión que contrate entre varios una policía para que cuide el barrio. Y eso se puede hacer perfectamente en la órbita privada. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando en esa órbita privada, como si fuera un consorcio, contrataste policías para que cuiden de tu barrio, aparece uno que levanta la mano y dice: a mí la policía no me inspira confianza. Y mi casa tiene muchas rejas. Y yo en mi casa tengo armas. Y yo no tengo chicos. Y me voy a dormir temprano. Y los policías son todos unos ladrones. Y entonces yo no voy a poner plata para pagar a la policía del barrio, porque a mí esto no me aporta nada. Estás en la asamblea y decís: a mí no me aporta nada. Che, el tipo este dice que a él no le aporta nada. Y el otro pregunta: ¿y será verdad? ¿Y cómo será verdad? Sí, será verdad, porque este dice esto, pero después terminamos pagando todos nosotros la policía, este la disfruta porque el policía nos cuida a todos, no se lo puede excluir a él del beneficio de la seguridad que da la policía y él no pagó nada. ¿Qué es este tipo? ¿Qué es? Un parásito, un free rider, un gorrón, un polizón, eso es. Un vivo, un oportunista. Entonces, en esa toma de decisiones colectivas se empiezan a mirar entre varios y dicen: este es un sinvergüenza. Y otro dice: no, de verdad que le tiene miedo a la policía y que le gusta, no quiere pagar porque no le interesa, él no hubiera pagado esto en el mercado y entonces ahora lo tenemos que resolver entre todos, pero él no quiere poner, pero de verdad no quiere. No, mentira. Él es un sinvergüenza que quiere. Entonces, ¿qué dice Samuelson? Cuando pasa esto, dice, la producción de esos bienes tiende a ser menor, porque algunos se hacen los sotas y disfrutan de lo que pagan los demás, aunque logren algo en menor proporción, porque se pone menos plata. El regalo de la maestra termina siendo más chico. Si hay quien saca el hombro, la plata que reúnen es menor, y entre más chicos le hacen un regalo, entre más niños le hacen un regalo más pequeño, y de golpe, ¿qué es lo que pasó? Que los que sacaron del hombre achican el resultado del producido total. ¿Hasta ahí me siguen o no? Entonces, hay uno que no va a pagar. Ok, fenómeno. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos para resolver este parásito? Que es un vivo y que nos hace pagar a todos y tenemos una policía peor y él la disfruta y no la paga. ¿Qué hacemos? Corramos esto a la órbita pública. Si obliguemos a que pague. Esto no lo podemos dejar dentro de la órbita privada porque un tipo te dice que él que voluntariamente no quiere pagar y que no le gusta y que no es su preferencia y nos está engañando. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo obligamos a pagar. ¿Por qué? Porque sabemos que él va a tener el beneficio de esto y que él es un vivo. ¿Se entiende el punto o nada? Okay. Entonces, ponernos de acuerdo con él o esa decisión colectiva privada, en el fondo, nos complica y preferimos pasarlo a la órbita pública. Y ese es el argumento. Ahora, podemos imaginar más cosas. Por ejemplo, que ponemos la luz en el vecindario entre todos. Y vamos a poner el alumbrado público, que es mejor que las candelas en las puertas de las casas. Hace falta que usted contribuya, cada cual va a poner y vamos a poner las luces acá.
Entonces se da la asamblea, algunos dicen, no, pero ¿qué luz? Una luz de cuántas lamparitas por cuadra, qué volumen, ta. Bueno, ok. Entonces viene uno y dice, pero yo no quiero pagar. Porque yo soy ciego. Y bueno, pero su esposa, no, mi esposa también es ciega. Y su hijo, mi hijo también es un ciego. Y lo viene a visitar la gente, no, nadie me viene a visitar, no tenemos amigos. Y de noche nos da lo mismo que esté la luz puesta o no esté puesta. Entonces viene uno y dice, este es un parásito. No quiere pagar la luz, pero el tipo es ciego de verdad. Este es un sinvergüenza, él va a tomar beneficio de esto, ¿verdad? Tenés que pagar. Pero no me sirve, no importa, tenés que pagar. Vos sos un oportunista, sos un vivo. Y entonces cuando estás en la órbita del Estado, les dije que las decisiones son autoinclusivas. Y entonces el pobre ciego termina siendo un rehén del sistema, porque le obligan a pagar la luz que no usa. Me quiero salir de acá, me quiero ir de este consorcio. No es un consorcio, es del Estado, no te podés ir, pagá. No quiero pagar, no me sirve, no importa, pagá. Vos sos un sinvergüenza, una sanguijuela. No veo, no importa, pagá. ¿No? Entonces, la lógica de la decisión empieza a tomar rehenes. O sea, por perseguir free riders, empezamos a generar rehenes, que son los que de verdad no hubieran querido pagar o no hubieran querido pagar en la proporción que colectivamente se resolvió pagar. Porque adentro de la órbita colectiva se decide y el que gana, impone. Y el otro pierde. No es como en el mercado. Quise comprar, no pude, junté más plata, sí pude. No es igual. Y aparte, eso todo está en el marco del discurso. Porque nadie pone plata ahí, salvo después de la votación. No hay una puja como en el mercado a ver quién se queda con el bien. No se revela la preferencia de modo inmediato y contante y sonante como si ocurre con los demandantes en un mostrador. Es otra toma de decisión colectiva. ¿Hasta ahí estamos o no? ¿Me siguen hasta acá? Ok. ¿Cuál es el problema, dice Buchanan, de la órbita pública? Que cuando decidís, y según sobre lo que decidas, la resolución es binaria de asuntos porque unos ganan y otros pierden, los que ganan le meten una externalidad a los que perdieron. ¿Por qué? Porque le hacen pagar la fiesta, le hacen pagar de la torta que ellos quieren comer. Comamos un helado de chocolate, no uno de frutilla, cada cual en el mercado compra el que quiere. Dice, no, votemos, no de chocolate, pero yo no quería chocolate, paga chocolate. Yo quería frutilla, no, acá no se puede, pagar chocolate. Vamos a comprar un helado de medio kilo entre los dos y los dos comemos chocolate. Pero yo quería frutilla, la decisión acá es colectiva. Y votamos y ganó chocolate, comé chocolate. Entonces, no todo se resuelve por votación en la vida. Esto para los que creen que dice, bueno, democraticemos todo. Hay cosas que no son democratizables, hay cosas que no deben por qué ser votadas, que la tiene que reservar la gente en su órbita personal para comprar y vender en la sociedad civil y en el mercado lo que le haga falta, lo que le gusta, de acuerdo a su plata o a lo que quiere. ¿Me explico hasta ahí o nada? Bueno, perfecto. Entonces, volvamos a los dos bichos horrendos. El punto acá crucial es el siguiente. Digo, acá empieza toda la maquinación de esto, porque hay una persona que está liderando un movimiento, no sé si religioso, caritativo, lo que sea, y muy abnegadamente junta plata, busca donaciones y trata de, con su esfuerzo, simplemente traducirlo en externalidades positivas para la gente que está alrededor de él, ¿no? Ayuda, junta plata y ayuda. Bien, entonces en el fondo a uno se le ocurre, ¿vieron lo que hace el padre Pepe? ¿Sí? No, qué bárbaro lo que hace el padre Pepe, junta plata, que han negado, hay gente, hay colaboradores, van, enseñan y ayudan y consiguen. Qué encomiable, qué meritorio, son supererogatorios, son virtuosos. Sí, el cristianismo le pide eso, es lo que han tratado de hacer y lo hacen bastante bien, qué bien. Pero vos viste que eso mejora el clima del barrio, vos viste cómo los chicos se sienten más contenidos, cómo reciben más afecto, cómo estudian más, cómo se va bajando, ¿no? Qué buena obra que hace. Esto, la verdad, es que beneficia a las personas que reciben la dación, pero beneficia a todo el mundo. Ahora, ¿por qué no todo el mundo le da a Pepe? Porque habrá gente que no le parece que esté bien y habrá gente que no disfruta tanto de que el resto de la gente mejore. Sí, pero esto, la verdad, que es un bien público. ¿Y por qué? Porque lo que hace Pepe nos sirve a todos. Está contribuyendo a que la sociedad sea más vivible y está bajando los niveles de resentimiento y da mucho amor y enseña y da educación a los que no la pueden pagar. Lo que hace Pepe en realidad ayuda a todo el mundo. Y él se gasta buena parte del tiempo en convencer a alguna gente que le ponga plata y hay muchos free riders, hay muchos oportunistas que dicen, total, Pepe lo hace igual y aunque no lo haga tan bien, lo que él hace nos ayuda a todos, pero yo no pongo plata. ¿Qué son esos tipos? Unos ventajeros, porque la verdad que lo que hace Pepe nos sirve a todos. Pero Pepe es una sociedad civil, una organización sin fin de lucro, religiosa en la sociedad civil. Y de golpe uno dice, mira, Pepe no debiera tener que gastarse el tiempo buscando plata y organizando esto.
La verdad, que lo que conviene acá es que los sanguijuelas y los miserables que no pongan plata para que esto suceda, la pongan, porque al final se benefician de una sociedad mejor. Entonces, ¿qué hacemos con Pepe? Lo estatizamos. Y corremos la parroquia de la órbita privada a la órbita pública, salvo que ahí se llama Ministerio de Acción Social. ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser que haya algunos vivos que no pongan para ayudar si esto ayuda a todos? Es una externalidad positiva evidente. ¿Y cómo puede ser que haya un subóptimo de producción solo porque algunos no quieren poner? ¿Y cómo le sacamos la plata? A través del Estado. ¿Con qué? Con la máquina. ¿Y quién aprieta el botón ese? ¿Quién poncha? El gobierno. ¿Y en qué se traduce? En impuestos. ¿Para qué? Para financiar esto que agranda el bien público. ¿Okay? Bueno, y poder hacer esto, que sea necesario, cierto umbral de asistencia social, cierta educación mínima, debemos estatizar esto, debemos sacarlo de la órbita de la sociedad civil que no logra, con esos subóptimos que produce, resolver en totum el problema. Está bien que el Estado sea una solución para esto. Y está bien que nos evitemos esos costos de las largas decisiones de los vivos que no quieren poner y con la máquina del Estado lo resolvemos en un minuto. Ok. Un minuto después, viene un tipo que tiene una empresa de aviones. Dice, yo quiero hacer un tramo que es entre la ciudad de Rosario, donde yo vivo, y la de Buenos Aires, que es 300 kilómetros. Esto es una historia real. ¿Sabes qué pasa? Que hay una autopista, hay mucho colectivo, y la gente no está acostumbrada a tomar el avión, pero a mí poner el avión me cuesta una gran cantidad de plata. Ahora, yo pongo el avión, se genera un tráfico aéreo, los que toman los aviones son generalmente empresarios, ¿y qué? Y entonces este puente aéreo va a mejorar sustancialmente el clima de negocio en Rosario. ¿Por qué? Porque estamos bajando los costos de movilidad a los empresarios y tener un avión tiene una mayor conectividad, la mayor conectividad hace sinergia comercial. Y yo estoy seguro que acá van a salir mejores negocios y los mejores negocios van a dar puestos de trabajo y la sociedad comercial se va a florecer y Rosario va a estar más cerca de Buenos Aires y esto trae beneficio para todos los rosarinos. Se suban o no se suban a los aviones. Entonces el empresario va al gobierno de la provincia y le dice, quiero que me subsidie el combustible por 3 años. ¿Por qué? Porque el mercado al principio no está dispuesto a pagarme el costo de la tarifa, no están acostumbrados, están yendo en auto, yo tengo que hacer un esfuercito y ya puse el avión, no puedo poner más. Pero como esto es de orden público, como esto le interesa a todos, en realidad lo que yo necesito es que el gobierno pague una parte del combustible para que yo pueda bajar la tarifa y para que este puente aéreo tenga el primer empujoncito para generar toda la externalidad positiva que un tráfico aéreo genera. Y ustedes saben que el tráfico aéreo es importantísimo. Sí, tiene usted razón. Votemos en el Congreso que le subsidiamos el combustible. Porque esto es de interés público. Queremos que haya aviones entre Rosario y Buenos Aires, aun cuando el mercado no está dispuesto a pagar la tarifa por ahora. Es muy importante que esa gente viaje un poco más barato. Por supuesto, nadie te va a decir que en el fondo lo que quiere es que vos le des un subsidio. Lo que la gente quiere es hacer el bien, pero el mercado no se lo reconoce. Entonces, atrás del tipo del empresario del avión viene otro que es un artista argentino, actores, la sociedad de actores. Dice, nosotros hacemos películas, sí, pero no tenemos los recursos que tiene Hollywood. Tenemos buenos guionistas, somos gente muy abnegada, somos argentinos, tenemos la camiseta, nos gusta Messi, nos gusta la selección. Y las películas se hablan en castellano y tienen que ver con el sentimiento de nuestro país. Y en el fondo, cuando las películas salen más o menos bien, cada tanto la pegamos y uno va a Cannes y el otro va a qué sé yo, a San Remo, el otro a San Marino, el otro va a la película, a Oscar, a la mejor película extranjera. Pero no tenemos recursos, no podemos competir. Y esto es crucial, que el cine nacional, que nos representa a todos, y que en realidad pone el sentir nacional y la bandera donde tiene que estar, y esto es orgullo de todos los argentinos. Pero ¿y por qué no van a ver la película? Porque las películas no son tan buenas, porque el sonido no es tan bueno, pero si nosotros le pusiéramos un impuesto a la película de Hollywood, donde van a ver toda esa porquería, como Los Anillos y todo eso, y generamos esos fondos para ayudar al cine nacional, esto nosotros trabajamos abnegadamente, vamos a cobrar lo necesario, pero la película puede estar afuera. Y vamos a hacer muchas películas, pues para que una califique hay que hacer muchas. Entonces, esto es de interés público. Si está nítida la externalidad, nosotros laburamos de actores, pero representamos a todo el país. ¿Quién duda que esto es de interés público? Nadie. Votemos, sí, es de interés público. ¿Y qué pasa con los tipos que no van al cine a ver cine nacional? No importa, van a pagar la entrada del cine nacional yendo a ver El Señor de los Anillos. Y hacemos una transferencia de recursos. ¿Dónde lo corrimos? Del mercado, de la sociedad civil, a la órbita pública. ¿Quién poncha el botón? El gobierno. ¿Cómo se decide? Colectivamente en los parlamentos. ¿Hasta ahí se sigue o nada? Y ahí vamos haciendo la máquina de transferencia. ¿Y esto tiene interés público? Por supuesto que sí.
¿Y por qué el mercado no lo resuelve? Porque hay un problema de los derechos de propiedad. Ahí está la solución que estamos proponiendo. Ok, fenómeno. Y así, hagan ustedes la lista de todas las cosas que se van pasando a la órbita pública. Entonces vamos a la última de transparencia, por favor. ¿Ven cómo queda la órbita pública de grande? ¿Y cómo queda la sociedad civil de chica? Esto es lo que ha pasado en todo el mundo. Lo que ha pasado en los últimos 50, 60, después de la guerra, en todo el mundo ha pasado esto. Y hay una llave ahí, porque ¿quién tiene la llave de expandir la órbita pública? El Parlamento. Ellos tienen la llave. ¿Sí? ¿Esto es de orden público? Sí. ¿Cómo se resuelve? En democracia. ¿Se vota? Sí. ¿Quién ganó? Tal. ¿Quién perdió? Tal. Pagarse impuestos, fenómeno, para financiar la voluntad del que ganó. ¿Cuánto hace falta para ganar? 51%. Entonces, ¿qué se da cuenta Buchanan? Que la regla de la mayoría es peligrosísima. ¿Por qué? Porque la regla de la mayoría jala a la órbita pública todo lo que se te ocurra. Hace falta que seamos 51 para que los 49 nos paguen la fiesta. Entonces, ¿qué estamos metiendo adentro de la política? La maquinaria más grande, compulsiva, de redistribución de los recursos. ¿En favor de quién? De esos que nunca van a decir que le quieren sacar guita a otros, solo que hacen algo que el mercado no les paga bien por un problema de externalidades. Entonces, a partir de ahí, empiecen a fabricar argumentos de todo lo que quieran, del proteccionismo, de que hace falta, de todo. Siempre tienen que, el argumento es siempre que lo que ustedes hacen transfiere un bienestar a la sociedad que la sociedad no está dispuesta a pagarle del mercado. ¿Por qué? Porque hay un montón de free riders oportunistas que se aprovechan del esfuerzo de algunos pocos, de ese subóptimo, y que no se los puede echar, no se los puede excluir de esa cosa que uno financia y casi está regalando. Entonces, lo que sería justo es que para matar free riders o perseguirlos, pasemos esto a la órbita pública. Entonces, ahí vamos a tomar rehenes. Pero ¿qué es lo peor de todo? Y volvamos a los bichos. Que esta lógica fabrica rent-seekers. Esos son los rent-seekers, los tipos que tienen que convencer al gobierno de qué cosa hay que pasar a la órbita pública. ¿Para qué? Para que les remuneren con lo que el mercado no les remunera. Después son cazadores de renta. Yo quiero ganar renta. ¿Cómo hago? Tengo que convencer a mis consumidores. Me tengo que esforzar para hacer un producto de mejor calidad, de mayor cantidad, menor precio, entregarlo más rápido. No. Yo a los que tengo que convencer no a los consumidores. ¿A quién tengo que convencer? A los políticos. Que lo que yo estoy haciendo derrama un bienestar para la sociedad que el mercado no ha visto por ahora. Y que no está en condiciones de pagarme porque hay muchos oportunistas. Y entonces por la ley agarremos a los vivos de los pelos, votemos, me aprueban esto como interés público, le ponemos un impuesto y me transfieren renta. Entonces, ¿quiénes son los cazadores de renta? Los rent-seekers. Entonces, los mejores trabajadores se hacen dirigentes sindicales. Los mejores empresarios se hacen lobistas. Los abogados se hacen diputados. Y todo lo discutimos adentro de la órbita pública. ¿Y de cuánto beneficiaría esto a toda la sociedad? Y por la falla del mercado, que no es capaz de reconocer el valor que esta gente está dando, tiene que intervenir el Estado para corregir esto de una buena vez. Entonces, ¿qué fabricamos por adentro de la política? Un mecanismo de redistribuciones. ¿Por qué? Porque hace falta que uno tenga 51% para que le va a pagar la fiesta al 49%. Con cualquier clase de argumentos que se van a vertir ¿dónde? En una asamblea, donde cada cual dice lo que le da la gana. Pero no es que el Estado venía a garantizar la justicia de las reglas de convivencia y que las reglas de convivencia eran la defensa de la propiedad privada y la libertad de las personas y los acuerdos, respetar los acuerdos que entre las personas hacen la sociedad civil y solo tratar de hacer preservar eso que la gente había entendido como justo. ¿Qué estamos fabricando acá? Un mecanismo de injusticia. O sea, el remedio es peor que la enfermedad. Y surge otro problema. Ok, ¿quién controla al controlador? ¿Quién controla al controlador? El que viene a controlar tiene que ser controlado. ¿Por quién? Y presuntamente por los votantes. ¿Y cómo ejercen esa votación? Entonces, aparece otro dilema de prisionero acá, en términos económicos. Siempre me acuerdo la salida de la escuela de los colegios, cuando alguien estaciona en doble fila y para tratar de ahorrarse unos segundos espera que los niños salgan y atasca a todo el resto de los que vienen atrás, ¿no? La gente dice, sí, pero eso no se hace. Y bueno, pero es un segundo.
Para mí esto es mucho beneficio. Y para cada uno de los que se demora, ¿qué se demora? Un poquito así. Yo le transfiero un poquito de costo a cada uno de los que se demora y agarro para mí un gran beneficio. Externalizo parte del costo y capitalizo el beneficio. Es decir, el derecho de propiedad no está bien definido. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Pongamos un guardia que saque a ese tipo porque hace lo que no hace. Pero ¿por qué ponemos un guardia? ¿Por qué terminamos yendo a la órbita pública muchas veces? Porque para sacarlo de ahí, otro de los papás le tiene que tocar bocina y le tiene que decir, che, vamos, correte, y el tipo dice, no, no puede. O sea, ¿quién se va a cargar el costo de ir a perseguir a este insensato? Más si ese insensato es medio gordo, corpulento y peleador, decís, no, es un tipo intratable. Entonces empiezan las mujeres a insultarlo, un lío en la puerta del colegio, pero ¿quién se carga el costo? Entonces lo que dice, mira, esto es muy costoso y la verdad es que nadie le quiere decir nada, pongamos un policía ahí a que le diga. Porque ir a controlar es muy costoso para nosotros. ¿Y quién asume el costo? Así, voy a ir yo. ¿Y yo lo saco en beneficio de quién? De todos ustedes. ¿Y ustedes qué hacen? Nada. Ah, son free riders. Yo voy a tener que hacer todo esto para bien de todos ustedes. ¿Y por qué no lo hacen ustedes? No, que yo no puedo. Él es el padrino de uno de los nenes. Y el otro, no, porque él es el carnicero del barrio y me vende a mí. No, porque es un señor que la mujer pobre está enferma. Todos tienen excusa. Ninguno le va a decir, che viejo, no estacione más en doble fila. Tiene un costo. Entonces, para bajar esos costos, la gente dice, no, mejor contratemos un policía, lo pone ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué se terceriza el tránsito? Porque nadie quiere asumir ese costo. Ahora, ¿quién controla al controlador? Si una vez que vos pasás a la órbita pública, cuanto más autocrático es el gobierno, cuanto más cerrado y cuanto más fuerza tiene para sacar decisiones parlamentarias y válidas por dentro del sector público, lo que nos olvidamos es que la externalidad que nos vuelve es peor. Porque como la política es binaria, cuando no se aprueba lo que vos querés, lo que te impone el otro para vos termina siendo un costo. Entonces la decisión pública también tiene externalidad negativa. Por supuesto, llevado al extremo y pensando en Hitler, digo, la decisión mayoritaria de ir a perseguir y matar a los judíos es una externalidad terrible para todo lo que eran judíos o gitanos. ¿Cómo le vas a delegar al sector público cosas tales como, a ver, como decidir qué raza o qué color de piel o qué pelo puede vivir en ese país porque son mejores o peores? Entonces, ¿qué son las constituciones? Son límites al poder. ¿Para qué? Para que no se resuelva todo por mayoría. Hay una serie de cosas, de consensos básicos que tienen que quedar por fuera de la decisión de la mayoría, pues la mayoría tiene este riesgo. ¿Cuál es este riesgo? De generar una externalidad de los que ganan a los que pierden a través del método. Y algunas externalidades son harto peligrosas. No solo que te sacan plata, a veces te sacan grado de libertad, a veces te meten preso. Entonces las constituciones, dice Buchanan, son consensos que están por arriba del movimiento parlamentario, y no todo es parlamentario, hay cosas que son más pétreas, hay cosas que hay que preservarlas más, hay cosas que hay que alejarlas de la regla de la mayoría, porque juntar 51 se puede hacer circunstancialmente, y si vos vas armando grupos de 51, siempre vas expoliando a los 49 y la sociedad termina siendo una serie de cañerías de redistribución de riqueza de topa con todos, como hablábamos ayer, de todos los consumidores para los mercantilistas, y después de todos los empresarios mercantilistas para los piqueteros, y después y en el fondo, en ese juego, todos pierden. Porque lejos de ser un juego de ganar-ganar, son todas transferencias de riquezas que son, claro, juegos de suma cero. Donde uno gana, el otro pierde. Entonces esas reglas, por más que sean leyes, son inmorales. Porque uno gana y otro pierde. Pero el que pierde a expensas del que gana. ¿No? Entonces, ¿cómo estoy de tiempo? No sé cuánto llevo ya. 10 minutos más. Me quedan 10. Ok. Entonces, la idea general de esto, ¿se entiende o poca cosa? Ok, vamos entonces ahora a dos planillitas, dos listados, donde son dos porque no entraban en uno. No es que sean dos láminas distintas, la misma lámina. Yo traté de enumerar de manera fácil, y como de hecho se hace en todos los libros. Y de hecho Martín Kraus tiene un libro muy bonito, donde trabaja muy bien esto. Yo uso para darlo clases, mucho mejor que esta lámina. Léanlo ese capítulo. Después Martín, si le recuerda cómo se llama. Y ha trabajado mucho esto y lo ha formalizado muy bien y lo pone en el análisis de la política concretamente. Porque en el fondo, ¿qué es lo que estamos analizando? La decisión colectiva dentro de la órbita pública. ¿Y eso cómo se llama? Democracia, parlamento. ¿Ok?
Entonces, pero, ¿cuáles son los problemas que esto traen en términos de, bueno, tropezamos con estos problemas? La revelación de la preferencia no es inmediata como en el mercado. Quiero ese helado, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Tanto, ¿ok? ¿Te gusta el helado? Sí, por eso estoy dispuesto a pagar más. Y si hay escasez, el problema de la escasez se resuelve que las personas que más intensidad de preferencia tienen y poder de compra suficiente se compran el helado. Y si hay poco helado, el precio del helado sube, y al subir hay gente que se da cuenta que hace falta más helado, y entonces se agranda la escala, produce más y finalmente produce más cantidad de helado y al final el precio baja. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que todos los precios bajan al final. Al final del día todos los precios bajan. ¿Cómo al final del día baja? Y sí, porque cuando vas produciendo a escala, el secreto de la escala es que reducir el costo medio. Y cuando vas a reducir el costo medio, el precio va a bajar porque todo el mundo quiere vender más cantidad a menos precio. Yo siempre desafío a todos esos que dicen, no, porque este quiere subir el precio. Mirá, todos hubieran querido subirlo. El tema es que la competencia no les permite. Y como la competencia se ha instalado a escala global, los costos medios bajan y los precios bajan. Y la tecnología es el mejor ejemplo de eso. Pero yo pago por mi computadora los mismos $800 que hace 5 años. Sí, bueno, yo pagaba 6.000 por la primera computadora que me compré. Y los $800 tienen mucho más memoria, mucho más velocidad, mucho menos peso, mucho más, qué sé yo. No es lo mismo, no son los mismos. Son los mismos $800, pero no es el mismo producto. Entonces, acá el punto es que la preferencia no se revela. Está todo el tiempo todo el mundo discutiendo, dice lo que quiere, esconde sus últimos móviles, no revela la preferencia. Entonces eso no se sabe. ¿Okay? El juego de la política es binario, porque algunos van a ganar y otros van a perder, y eso hay que saberlo. Esto es muy fácil darse cuenta de lo que estoy diciendo. Buchanan dice, ok, imaginemos que hay un tonel de 200 naranjas y somos 10 personas. Es decir, no es lo mismo que repartamos 20 naranjas a cada uno y cada quien en el mercado va y las vende si quiere o se las consume si quiere, a que tengamos que ponernos de acuerdo en una decisión colectiva de cómo vender ese tonel de 200 naranjas todos juntos. Entonces imaginen el costo de la toma de decisiones si tenemos que vender las naranjas, pero cerradas en el tonel. Imagínense una asamblea para ver a qué precio las vendemos, a quién se las vendemos y cómo las vendemos. Ahora, si ese bien fuera divisible, como de hecho las naranjas lo son, o no hay nada más parecido que las naranjas un bien divisible, le damos 20 a cada uno, el problema se resuelve en el acto. Cada cual la va a vender a lo que le da la gana, no hay costo de decisión en la toma de decisión colectiva, no hay problema, no hay conflicto. O sea, los bienes divisibles bajan los niveles de conflicto. Las cuestiones que se discuten son mucho más opacas en esto, ¿no? Hay menos información. Eso está claro que es así. Pero además empieza a operar mecanismos que son obvios, ¿no? Empieza a darse un problema de agencia porque el que tiene la información es el político. Y aparte las elecciones son cada 4 años y hace una campaña y dice un montón de cosas y después eso cada 4 años se supone que alguien lo va a controlar. Y en el medio el político está siendo controlado por la burocracia y los burócratas que lo controlan lo ven todos los días. Y de hecho el político dice, no hay un carguito ahí para uno de mi familia. Sí hay uno, fíjate que justo se vació uno, qué bueno que sea tu hija, que es una chica tan encantadora. Y después la hija y los amigos le piden aumento al político y el político dice, ¿cómo no le voy a dar aumento si este es el cocinero del Congreso, me escupe la comida? Y así. Entonces la burocracia empieza a generar sus propios intereses y los que tienen sus propios ministerios dicen, yo lo que quiero es, como cualquier gerente, producir más y quiero tener más empleados a cargo y quiero hacer más cosas. Salvo que él en vez de ir a pedir la guita al mercado, le pide al gobierno que apriete un botón, lo declare de interés público y le transfiere los recursos. Entonces estamos corriendo recursos de la órbita privada a la órbita pública y ese ministro, en lugar del padrecito que tiene que ir a convencer a la gente para que le den donación y le tiene que rendir cuenta de su ética todos los días, ese agarra la guita, se compra unos buenos muebles de escritorio, se pone un auto en la puerta, nombra 3 asesores, 4 líneas de teléfono, 2 celulares, un pasaje a ver cómo funciona la cosa en el resto del mundo y del 100% de la guita gastan 80 en organizarse y 20 para el cometido. Pero a él no le cuesta buscar la guita. No le cuesta. Como al padrecito sí. ¿Por qué? Porque él no está a referéndum del mercado. No es que en el mercado moral no va pidiendo plata a cambio de este proyecto que vende. Entonces, ¿qué se empiezan a armar? Se empiezan a armar piñatas de plata, que son los presupuestos, donde por supuesto la burocracia y los gerentes quieren más presupuesto. ¿Para qué? Para hacer cosas que son inexorablemente buenísimas para la gente y que el mercado no hace, como ustedes imaginarán. ¿Por qué? Porque son bienes públicos. Entonces el argumento es siempre el mismo. Entonces, a partir de esta cuestión, por supuesto, hay una burocracia que empieza a pedir más sueldo, estabilidad para siempre, más días de maternidad, y es lógico. Es lógico que así sea. ¿Qué quiere la gente?
económicamente. ¿Qué es lo que hace Buchanan con toda esta cosa? Lo que pone al descubierto, muy descarnadamente, que los tipos que van a la política no son ángeles. Si querés, son emprendedores. Ahí están tratando de maximizar su vida en ese lugar que encontraron. Salvo que la lógica de generar ingresos es muy distinta acá. Y vamos a la última de las transparencias. Porque esto se complica todavía un poco más. ¿Y por qué se complica un poco más? Porque, por supuesto, aparecen los lobistas, porque los políticos se quieren quedar en el cargo. Y porque empiezan a disfrutar las mieles del poder. Si me quiero quedar en el cargo más tiempo, entonces tengo que generar más beneficios para los votantes. Entonces empieza a haber transacciones entre los políticos y sus votantes. ¿Y qué le gustaría a este sector? Tal cosa. Bueno, cambio mis votos con aquel, pero al fin de cuentas, para beneficiar a este sector y a este sector, ¿a quién perjudicamos? Al 49% que paga. Entonces empiezan las coaliciones de cada uno en favor de sus votantes y hace una troca continua de a ver cuál es el juego, a quién le hacemos garpar lo que queremos para nuestros votantes. Entonces nadie se da cuenta, pero el perro se muerde la cola, porque todos les van sacando plata a otros a partir de los intereses que conceden, porque se negocia en la política. ¿Y qué quiere el gobierno? Que haya bienestar. ¿Por qué? Porque está demostrado que en los momentos de bienestar y de holgura la gente le presta menos atención a la política, controla menos y vota. Mientras la economía va, la gente se preocupa menos de lo público, porque es un costo preocuparse de lo público como echar al tipo de la doble fila del auto. Y además cuesta conseguir la información para controlarlo y hay que leerse los proyectos y ver si el tipo cumplió y después que cumplió habría que demandarlo y cargarse el costo de demandar al político y la sociedad no hace nada y los ciudadanos no cumplen el resto de su parte porque yo voy a ser un ciudadano ilustre y ejemplar si ninguno de los otros se pone el costo de la política encima. Todos los incentivos que se van generando son perversos a que el Estado se haga más grande, a que se haga más fofo, a que oculte más información y lo peor de todo, a que los políticos hagan prociclo. ¿Y qué quiere decir prociclo? Que cuando viene cierta suerte de bonanza, muchas veces el sector externo, lo que los tipos hacen es expandir la posibilidad de consumo por la capacidad de producción. Entonces, ¿qué hacen? Aumenta el gasto público por arriba de los impuestos con endeudamiento, total hogar para la generación que sigue, que no sé si nos va a votar, qué sé yo quién estará cuando eso se pague. Lógico eso, ¿no? Transfirámosle a los otros y pongamos el bienestar hoy. ¿Y por qué querés el bienestar hoy? Para que nos voten hoy, porque el día de la elección es mañana. Entonces vos tenés que lograr que la inversión sea mayor que el ahorro, que el consumo sea mayor que la producción, que el gasto público sea mayor que el impuesto. Todo bien insensato, sí, bien insensato, porque el político maximiza el poder hoy y se quiere quedar lo más que pueda. Y entonces para eso tiene que convencer a la gente con menos esfuerzo y para eso le tiene que transferir un bienestar, que si es un bienestar artificial no importa, mientras la gente se lo crea. Entonces lo que Martín dijo ayer, ¿quién fue Keynes para los políticos? El Mesías. Y mira, viene un economista que dice, expandamos el ciclo, aumentemos el gasto cuando estamos en la mala, porque de esa forma... Entonces los economistas se hacen asesores de los políticos, la peor simbiosis del siglo, y los economistas empiezan a contribuir a tratar de expandir la actividad, no necesariamente la capacidad de producción, ni la productividad, ni la inversión, sino la actividad, aunque sea efímeramente, como si fuera un cuento, que la Cenicienta que dura hasta las 12 de la noche, total se vota a 11:30, y después a las 12 vemos. ¿Y qué es lo que se hace con esto? Se cambia la lógica de incentivo del sistema. Entonces, por eso son importantísimas las reglas y por eso, acá termino, por eso el libro se llama La razón de la regla. Si cada persona cuando vamos a comer se paga lo suyo, es una decisión de mercado. Ahora, si vamos a comer todos juntos y decimos, mirá, no importa lo que coma cada quien, dividimos por todo, cambiamos la regla. Y ahí está clarísimo que los más flacos y que están a dieta dicen, pero aquel viste cómo come. Y que yo no le voy a financiar a aquel la comida. Si el gordo se come 18 milanesas. Entonces, si tráigame un vino bueno, yo no voy a comer las 18 milanesas, pero el vino me lo voy a tomar. Y la mujer le dice, mira, el gordo come 18 milanesas y aquellos se están chupando unos vinos. Nosotros le damos al postre, que es 3 veces caro, pero no le vamos a financiar nosotros la fiesta a ellos. Entonces la cuenta, que en vez del mozo traer la cuenta, que te dice hay mucho costo traerla a cada uno, trae una cuenta que ¿cómo va a ser inexorablemente? Más grande. Pero no más satisfactoria, porque la gente terminó consumiendo lo que no quería consumir, terminó pagando lo que no quería pagar y terminaron todos rehenes de todo. Entonces el juego que fabricaste con esa regla es perverso. Buchanan, ¿qué nos dice? La filosofía política, la ciencia política y la economía deben contribuir al análisis de las mejores reglas para que las personas con menor conflicto logren satisfacer individualmente su mayor cantidad de planes felicitarios combatiendo el problema de la escasez. Eso para Buchanan son las instituciones. A diferencia de los escoceses, no tengo tiempo para hacer esto acá, si quieren no recreo qué, de los escoceses,
Buchanan se podría decir que es un constructivista moderado. ¿Por qué? Porque mira para arriba Hobbes y dice, en algo tiene razón. O sea, imprescindible esa órbita pública. Lo que él dice, la órbita pública degenera. La democracia tira a la izquierda. Como el auto que tira a la izquierda. ¿Sí? Como tiene una goma pinchada, la democracia tira a la izquierda. ¿Por qué? Porque el Estado... Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser más ciudadanos. Yo le decía, hay que ser más supererogatorio. Él lo va a decir adentro de la política, hay que ser más ciudadano. Porque el ámbito de él es la política y el análisis de la política y de las leyes, el derecho. Y lo hace desde la herramienta de los economistas. Los escoceses que yo comentaba ayer creen que hay órdenes autogenerados, que la capacidad está estrictamente en la sociedad civil, pero ese mal no lo vieron nunca. Por eso Buchanan es muy complementario de esto, porque ven el mal de lo que para los escoceses era el remedio, un Estado chiquitito. ¿Y él qué va a decir? ¡Ah, chiquitito! ¡Ah! Vas a ver cómo se hace gigante ese leviatán, vas a ver cómo se sale de la jaulita donde vos creías que lo tenía dormido. Y vas a ver cómo se come qué. Vamos a la última de nuevo. ¿Qué es lo que se come? ¿Qué se come? La libertad. ¿Qué se come? Los derechos de propiedad. ¿Qué se come? La moralidad del orden. Porque lo torna de justo a injusto. Y el problema sigue siendo el mismo. Un problema de dilema de prisionero, un problema de bienes públicos. Por eso hay que prestarle mucha atención a lo que él dice. Ahora, por esto que él dijo, le han dado el premio Nobel. En Argentina somos todos campeones de entender que esto funciona así. Claro, él estaba en Estados Unidos y dice, yo escribo para Estados Unidos, está bien. Bueno, creo que ya me comí todo el tiempo de la exposición. Ahora Juan Carlos me va a dar derecho a 18 preguntas. Hola, Tobías de Marcos de Buenos Aires. Ajá. Mencionó el caso de los faros como caso modelo, sí, de esto de que todos aprovechamos los beneficios de los bienes públicos. Sí. Y es un caso que, bueno, que justamente en Argentina está solucionado porque... En todo el mundo. Lo proveen los privados, el Sí. sistema... Coase le dijo eso a Samuelson, ya en el siglo XVI lo proveían los privados. Claro. Entonces me preguntaba si podía dar un par de ejemplos para el tema, por ejemplo, de las artes o incluso otros temas así que la gente dice, bueno, dame un subsidio porque esto es un bien público y voy a beneficiar a todos. Otros ejemplos que hayan ocurrido que podamos utilizar en los argumentos, que cuando un amigo viene y nos dice, pero el arte es un beneficio para todos, sí, entonces tenemos que financiarlo entre todos. ¿Y por qué? Porque es una demanda ¿De quién? de nuestras sociedades financiar las artes, digo, justamente. Y nosotros decimos, yo creo que a mí me faltan las herramientas por ahí para decir... Nada, vos te gusta el arte y querés que yo te lo pague. Yo creo que es mucho más importante que me asegure una cuota de buen vino todos los días en mi mesa. Y como lo que se produce no es suficiente y tal y cual, pongamos plata entre todos para subsidiar el vino, como se subsidia en Argentina de paso el gas y la luz y el transporte. O sea, una lógica inmoral. O sea, por supuesto que a mí me gusta conseguir más de lo que mi poder de compra me permite y consumir más de lo que produzco. Quiero que me regalen. Y la gente no te quiere regalar. Bueno, obliguémoslo a que pague impuestos. Es decir, por supuesto, eso no lo dicen solo los artistas, lo dicen los deportistas. Tenemos que ir a la Olimpiada y nos estamos entrenando con un kayak y el kayak es de madera de cajón de manzana y no nos pagan el pasaje y representamos... ¿No? Sí, bueno, y eso también. Entonces viene el dueño de Telecom y dice, bueno, 3% a los celulares para pagarle a los deportistas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque yo represento al país, me pongo la camiseta. Yo también me pongo la camiseta y voy, si querés, me paguen el pasaje para alentarte. ¿Por qué? No, que es justo que así fuera. Mirá, es justo, pero hay escasez. Digo, ¿por qué mi abuela te tiene que pagar a vos tu entrenamiento? Porque un jubilado te tiene que pagar tu entrenamiento. Pero esa es la externalidad también que se supone dar la educación, y sobre todo la educación, podemos discutir largamente, acá en Chile es un tema muy sensible la educación, pero podemos discutir largamente qué educación. La universitaria seguro que no. ¿Y por qué la universitaria seguro que no? Porque los que hacen educación pública universitaria le chupan la sangre a la gente que tiene menos recursos y no manda a los chicos a la escuela. La transferencia de recursos de la educación universitaria es la más inmoral de todas. No se puede ser tan sinvergüenza sacar a la gente con menos recursos para que gente de clase más o menos media vaya a la universidad. Que quieran ser nuevos ricos y que multipliquen su ingreso con una garrocha por 10. ¿Ese de dónde salió? ¿A quién se le ocurre? El derecho de la señora Vallejo a reclamar que
Que le paguen la educación a chicos bien, que van al boliche, que fuman, que toman cerveza. Por supuesto, lo que van a decir es que esto es para la gente que no puede. Bueno, mirá, si llegaste a la universidad, seguro que podés. Seguro que hay gente que está peor que los que ellos dicen que no pueden. Y a esa gente que está peor, ¿a quién le está sacando para...? No, ellos dicen que le van a sacar a los ricos, pero en el fondo, del final del cuento, cuando vos le saqué ahorro a la sociedad, le sacás inversión, cuando le sacás inversión le sacás productividad, cuando le sacás productividad le sacás salario. Y en la economía, ¿quién es el último? A ver, la economía es la ciencia de lo marginal. Eso que ayer les ponía en el hombrecito chiquitito ese que estaba redondeado y que todos somos marginales, lo que dice es que en el fondo la economía, el sistema capitalista, está pensado para que el marginal, el último orejón del tarro, el que tiene una sola neurona, entre. ¿Cuál es el único problema? Que entra último. ¿Y por qué entra último? No me gusta. Mirá, si hay gente linda y gente fea, la más fea de los bailes baila última. Si hay gente inteligente y gente más burra, los que pueden ir a representar a la escuela en la Olimpiada de Matemáticas son los buenos y los otros les llevan galletitas. Qué cruel lo que dice. La vida es así. Si no entendés la realidad, nunca vas a poder resolver los problemas que te presenta. Y hay mejor gente y hay peor gente. Y hay más simpático y menos simpático. Y hay tipos que tienen, hay sectores más beneficiados y menos beneficiados porque tienen ventaja competitiva, porque en ese lugar hay mejor sol y entonces hay mejor vino y tal y cual, pero donde se da el vino no se da tal otra cosa. Por eso las regiones del mundo tienen distintos recursos a explotar con más facilidad que otras, porque cada uno lo que va haciendo explota lo que le sale mejor que lo que menos le cuesta, sea una región, una persona o lo que fuera. Pero el punto de esto es que el sistema capitalista, el sistema liberal, lo que hace es meter adentro al marginal todo el tiempo, en todos los órdenes. En el orden moral también, el tipo que es rarito, que es gay, que está cosa y es distinto. Los liberales lo metemos adentro. Por supuesto, ¿cuándo? Al final. Y, mirá, además de ser un poco amanerado y tal y cual, se ha hecho una operación de cambio de sexo, lo cual choca un poco más. ¿Qué hacemos los liberales? Lo metemos adentro. ¿Cuándo? Al final. Porque, digo, en el fondo el ser humano es un ser de prejuicio. Como nosotros resolvemos la mayoría de las cosas en tiempo así, lo hacemos en base a prejuicios. Entonces, toda la sociedad nos ha convencido de que los prejuicios son malos y preguntarle a un taxista que maneja de noche si no son los prejuicios los que lo salvan de que lo afanen. O si no son tus prejuicios lo que te invita a no entrar a un negocio y sí entrar a otro. O si lo que no son tus prejuicios lo que te invita a tener tales amigos sí y cuáles no. El prejuicio es un mecanismo de defensa. Baje los prejuicios totalmente. Bueno, fenómeno. Cásese con la primera que pasa por al lado. Todas tienen el mismo derecho a casarse con usted. Sí, la vida está todo ordenado así. Entonces, ¿cuál es la ventaja de nuestro sistema? Que al último orejón del tarro, que somos todos en la mayoría de las cosas, inclusive nuestras habilidades para trabajar o para lo que sea, nos da la chance de meternos dentro del sistema y subirnos al último escalón antes que ningún otro sistema. La escalera del capitalismo se estira, se estira, se estira y cada vez más gente pone el pie adentro porque sale de la pobreza. ¿Por qué? Porque el resultado colectivo, con reglas justas de un montón de interacciones individuales que son creativas, da espacio para que los que están afuera vengan y mojen la vainilla dentro de la leche. El sistema, cuanto más se expande, más tolera y más produce. Es decir, baja el conflicto y baja el problema de escasez. ¿Hasta el infinito? No, hasta el infinito no. Son problemas de la naturaleza humana. Digo, la escasez de los recursos limitados para gente que en su naturaleza humana desea infinito. Es un problema para toda la vida. La escasez no es absoluta. ¿Por qué hoy hay problema de escasez? Porque al siglo en que estamos, la gente desea 4 veces más que hace 3 siglos. Y aparte, no se olviden que somos 8.000 millones y éramos 800. Y no se olviden que, de paso, laburamos la mitad. Porque esa es la verdad. O no se han expandido los derechos de los niños a no trabajar. Digo, eso efectivamente no se corporiza más. Mi abuelo tenía 5 años, iba a la montaña a las 4 de la mañana y traía la leche para los hermanos, que tenían 2 años, 1 y qué sé yo. Y eso lo hizo, y la mamá no le decía al papá, che, cuidado con la neumonía, el pechito del nene. Decía, Arturo, vamos. Y Arturito iba y con 5 o 6 años iba a buscar el balde para los hermanos más chiquitos, porque la única manera de ayudarse en ese orden más duro era con una prole grande, por eso las familias eran grandes. Y a la inversa, la reciprocidad del hijo al padre era que las personas a los 50 años ya no servían más, estaban tirados así y había que darle la papa en la boca hasta que se muriera el viejo, porque no había jubilación. ¿Y qué es lo que ha cambiado de ese sistema terrible de escasez y de conflicto? Pues se peleaban por esa poca cosa. Las reglas de juego que han surgido en un momento del mundo, al siglo XVIII en Gran Bretaña, en Inglaterra, ¿ustedes quieren?
Y por un accidente parece que de golpe encontramos regímenes donde hay menos privilegio, donde hay más tolerancia, donde la gente empieza a reciprocar más, donde el comercio florece, pues seguramente en las ciudades más cerca de los ríos, y donde nos damos cuenta de la ventaja del comercio, y donde surge el ahorro, y el ahorro se hace capital, y el capital empieza a abrir las puertas a los que estaban afuera. Caramba, no sé por qué llega acá, pero lo que sí te digo es que si la gente no quiere pagarle a los artistas, que no le pague a los artistas, porque el mercado lo que hace es le da la plata a lo que satisface a la gente. Y es la forma más derecha que tenemos de que la gente esté mejor. Ah, yo quisiera tener más, yo también. Ahora, yo me meto dentro del mecanismo de Estado, hago un buen argumento, lo hago florido, de convenzo al resto de la gente románticamente y decir, mirá, la realidad es que no hay guita para todo, y eso que vos le das a Lucha y más para que se entrene, se lo sacaste a mi abuela en el IVA de los fideos. Entonces es inmoral, es inmoral. Entonces, financieme la educación universitaria. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si vos vas a ganar 10 veces más. ¿Y por qué? Digo, los chilenos pueden hablar. ¿Y por qué? ¿Quién dijo que hay derecho a ser estudiante universitario? ¿Quién dijo? ¿O no se puede trabajar y estudiar? ¿O el gobierno te tiene que asegurar un título que te dé trabajo y bien pago? ¿Por qué? Si la vida es riesgo puro. Y si muchos deciden en Chile estudiar abogado, contador y sobran los contadores, ¿qué van a ganar? ¿Menos que una enfermera o que una persona que hace tareas manuales? ¿Por qué? Porque sobran. ¿Y cuál es el mejor mecanismo para decidir cuánto tiene que haber en cada el mercado? Eso ya no hay duda, ni los socialistas tienen duda que la mejor asignación de los recursos es el mercado. Ahora, claro, cuando vos ponés los deseos por delante de la realidad y los deseos esos son utopía colectiva y muy romántica, en el fondo la gente se confunde, lo mete dentro de la máquina del Estado, lo paga otro, todo el mundo mira para otro lado y dale que va. ¿Cómo termina esto? En crisis. ¿Por qué? Porque en el fondo le terminaste prometiendo y dando a más gente lo que no tenías y la economía en esto es muy traicionera porque la economía es la representante de la realidad. Cuando te excedes, te ajustas. Como la vida es, siempre que te excedes te ajustas. Si vos sos un pavo y contás chistes fuera de lugar, la gente te ajusta y te deja solo. Esto es así. Si vos tomás de más en una fiesta, al día siguiente tu cuerpo te ajusta. La realidad te dice, che, tomaste mucho anoche. Cuando vos te excedes en la economía y expandiste el gasto por arriba del impuesto y la inversión por arriba del ahorro y el consumo por arriba de la producción o las importaciones por arriba de las exportaciones, va a tener una crisis. ¿Y por qué la va a tener? Porque te pasaste de rosca. Entonces, si los incentivos de este sistema son puras demandas, puros reclamos para estar mejor, sin haber generado previamente de la oferta los recursos suficientes para que la gente libre y voluntariamente financie lo que quiere para asignar mejor los recursos, esto es lo que dice Buchanan al final. Dice, ¿por qué la ciencia política es importante? Porque tenemos que hacer propuestas constitucionales o de reforma constitucional que pongan coto a las mayorías que quieren votar todo y meter todo dentro de la bolsa de la órbita pública. Y siempre, señor Buchanan, ¿cómo vamos a hacer para poner esa constitución en su lugar? Cuando la economía se dé una piña fenomenal, que se la va a dar porque esto es irracional y porque conduce al fracaso, en ese momento la gente se hace perceptiva y tenemos que tener la norma para que la vote. Porque Buchanan cree en la política. No sé si te contesté, disculpa si no, pero bueno, vamos a lo que sigue. Hola. Tomás Mandiola, de Chile. ¿Qué haces, Tomás? Una consulta. Primero, si puede explicarnos bien el tema del dilema del prisionero. Sí. Porque yo a principio de año tuve una clase de Derecho Público en que el profesor tenía una posición contraria, obviamente, a la suya, y explicaba el dilema del prisionero como para que le sirviera el otro lado del argumento. Sí. Y lo otro es, para generar un poco de debate, qué pasa con el tema de los mercados regulados. Porque según una columna de Rafael Cabieses, que hizo clase el año pasado en la Universidad del Cato respecto de derecho de propiedad y otras cosas, decía que la falla del mercado era, en el fondo, se caía en la falacia nirvana de creer que las soluciones del mercado iban a ser mejores y no en el fondo se determinaba cómo podían ser realmente en la realidad, o sea, qué tan malas podían llegar a ser. Y en el fondo lo que él propone es que la solución son puras reglas mejor establecidas respecto de los derechos de propiedad. Entonces, la solución es esa, no habría ningún interés público realmente y la única solución sería en el fondo mercado, sociedad civil y derechos de propiedad con reglas mejor establecidas. Eso respecto a los mercados regulados como electricidad, servicios sanitarios y temas más delicados. Esas dos consultas. Ok, bueno, por eso le echamos a Cabieces, porque dice un montón de cosas. Un chiste. Un chiste. Buchanan le diría, oiga, si no hay un marco regulatorio previo, no hay mercado que funcione. Y Norte lo dice de otra manera lo mismo. Esto es lo que dicen ellos, ¿verdad?
la acción política para Buchanan es antes. Por supuesto, la constitucional es la más importante y es la meta regla, y luego reglas que se derivan de la lógica constitucional, pero en el fondo hay un consenso político que es antes, ellos creen eso, por eso es el costado más jovenciano. Pero vamos a lo que usted plantea. Lo del dilema del prisionero, para los que no estudiaron economía y hacerlo muy fácil, es justamente una explicación de cómo a veces las decisiones de minimización individual de dos personas, digo, dos puede ser para 1000, pero dos personas en el modelo, cada una tirando para su lado y tomando ventaja, desembocan en situaciones peores que si hubieran cooperado, ¿no? Entonces, en el fondo es eso. Hay situaciones en donde la gente jala de su posición para tomar ventaja del otro y en el fondo el resultado final es que todos quedan peor. Entonces, la demostración de esto es que es un poco por la inversa que se hace, ¿no? Pero digo, la historia se llama dilema del prisionero porque resulta que hay dos tipos que cometen un delito y que tienen la casi total certeza que han sido y tal y cual y no lo pueden probar. Y entonces en el modo de acusación de los norteamericanos, donde el fiscal tiene mucha participación, lo va a ver al juez y le dice, vea, están los dos en la misma celda, ninguno de los dos va a confesar, si no confiesan, no hay modo que lo metamos preso, porque no tenemos testigos, no tenemos, pero han sido ellos, yo estoy seguro han sido ellos. Bueno, ¿y usted cómo no lo puede probar? Lo tiene que dejar libre. Entonces el fiscal lo agarra al juez y le dice, oiga, si usted me da permiso, yo voy a hacer esta propuesta y le voy a hacer una propuesta a usted para que usted me dé chance de manejar el caso de esta forma. Entonces, vamos a ofrecerle a los prisioneros, los podemos tener acá presos, no sé, 3, 4 meses más, no mucho más, porque se nos termina el tiempo para el caso. Y lo vamos a tener que dejar libre. Entonces, vamos a hacer así, vamos a proponerle, primero los separamos, los incomunicamos, cosa de que cada uno no pueda ahí, en el fondo, cooperar con el otro. Y que ninguno esté seguro de la acción del otro. Los separamos. Y lo segundo le decimos, oiga, si usted coopera y confiesa, su condena va a ser, no sé, pongámosle 3 años. Empezamos a definir una matriz de incentivos. Si usted coopera, va a quedar preso 3 años. Ok, y si usted no coopera, pero su compañero sí, usted va a ir preso 10 años. Si usted confiesa, le tocan 3. Y si usted no confiesa, pero el de allá confiesa, el de la otra jaula confiesa, a usted le tocan 10. Por supuesto, si ninguno de los dos confiesa, se van libres porque no hay prueba. Entonces va el fiscal, se corre a la otra jaula y le dice, vea, si usted nos ayuda y confiesa, su pena va a ser 3. Pero si usted no confiesa, y el de al lado sí, su pena va a ser 10. Y el otro se va. Digo, después de 3 se va. Entonces, el fiscal cambia la regla. Establece una nueva matriz de toma de decisiones, porque las personas, al igual que cambiamos la regla en el restaurante recién, que se paga cada uno lo que consume, o las reglas que pagamos entre todos, la gente empieza a comportarse distinto. Entonces, los dos que venían no confesando, a los dos confiesan. Y los dos quedan con 3 años por el miedo de que el otro los traicione y les toque 10 años. Entonces, lo que quiere decir es que cuando uno pone la regla, imagínate vos podías diseñar una regla con una matriz de incentivos tal, para que la gente cuando tiene ganas de transgredir se encuentre con una pena que sea mucho más alta y más costosa que transgredir y tomar ventaja, vas conduciendo a la sociedad, a partir de ese diseño de reglas que vos estás haciendo, a donde la querés llevar. Entonces, la idea del constructivismo de reglas es, nosotros tenemos capacidad para diseñar reglas que pongan incentivos tales, que pongan barreras artificiales a partir de la coacción que puede poner el Estado para que la gente termine comportándose como en el fondo les convendría cooperar para tal o cual resultado. Entonces, el mecanismo así definido está. El tema es a qué cosas vos le podés aplicar estas reglas y cómo terminan impactando tales o cuales objetivos y si tenés la capacidad para diseñar todas estas reglas. Buchanan es muy prudente en esto, en particular. Y lo que el tipo va a decir es, mirá, las reglas que podemos proponer son mejoras constitucionales. Y las mejoras constitucionales son cambios muy sensibles a todo el mundo, porque para Buchanan, que sigue a Wicksell, y esto es curioso porque él lo sigue a Wicksell, me acuerdo que él mismo explica que encontró un libro en el sótano de una biblioteca, y no me acuerdo cuál de las bibliotecas era, y cuando lo empieza a hojear, Wicksell le demuestra que lo único que se considera justo es lo unánime. Y lo unánime se considera justo por definición, porque es voluntario y libre. Entonces las reglas son justas solo si son unánimes. Como la unanimidad tiene un problema,
¿Cuál es? Que cuando vos exigís como requisito la unanimidad para que la regla sea justa, hay un tipo que puede vetar solo para que lo sobornes y te dé el voto. O sea, si la unanimidad es la regla, se pone el que veta recibe más guita, porque te negocia la unanimidad. Entonces él se da cuenta que hay un montón de reglas, desde la más costosa, que es conseguir la unanimidad, hasta la mayoría simple, con distintos quórum, que tenés que aplicar a distintas cosas. Entonces lo que él va a decir es, mira, arriba de todo, le ponemos la unanimidad para las cuestiones constitucionales o lo más cerca de eso, y ahí definimos reglas que son asignativas, no redistributivas. Entonces lo que Buchanan nunca va a permitir es que por 51% se establezcan reglas de redistribución, donde unos le hacen pagar a otros porque el juego se degenera enteramente. Entonces, ¿a dónde caemos? Caemos en si en realidad esto de diseñar reglas para conducir la voluntad de la gente hacia donde vos querés que la gente vaya es algo eficiente o no lo es. Y entonces, por supuesto, hay quienes que sí, que creen que hay que regular, y que hay que regular los derechos de propiedad, hay que poner marco institucional y tal y cual desde los diseños de regla. Y hay otros, y acá sí hago un apunte que es de mi total interés porque es lo que a mí me gusta más, como la señora Ostrom, que dicho sea de paso, Martín la nombró ayer cuando estaba hablando de la escuela austríaca, la Elinor Ostrom, fallecida, premio Nobel. Ella, siguiendo las líneas de Coase en algún sentido y de los austríacos, creen que las instituciones son el fruto de la libre evolución y que la institución es una solución que se descubre, que se encuentra tras mucho ejercicio de prueba y error, hasta que se regulariza una manera de hacer las cosas por parte de la gente de manera voluntaria, no sé si consensuada en el sentido de que se ponen de acuerdo en un contrato, pero sí consensuada en que le prestan conformidad. Y entonces las instituciones son regularidad de comportamiento, es decir, manera de hacer las cosas para resolver problemas. Entonces, lo que esta línea de pensamiento dice, institucional dice, es cuando tenés fallas de mercado, de esas convencionales que están previstas porque se supone que el mercado no llega al óptimo que los neoclásicos inventaron, o porque no llegás al santo grial que algún tipo definió desde afuera del sistema, lo que hay que dejar es que la gente conviva con el problema porque por fuerza de prueba y error y de ensayos reiterados se van encontrando mejores instituciones que resuelven los problemas de conflicto y de escasez. Esta es la línea de Ostrom, y eso es mucho más escocés, si vos querés, mucho más evolutivo, mucho más abierto, menos constructivista. El constructivista sería el que se pone por arriba del orden, encuentra un plan, lo parametriza y dice, mirá, para que la gente llegue hasta el lado se tiene que ajustar a este tipo de comportamiento y no puede tener tales otros, y entonces se imagina como un ingeniero de la sociedad y diseña las normas y dice, vamos a llegar allá. En cambio, los que están en la tradición escocesa dicen, mirá, el orden es abierto y ciego, no sabe dónde va tratando de encontrar cosas, dejemos que experimente, por eso tenemos que ser tolerantes en la vida, tenemos que dejar que la gente pruebe a relacionarse de distintas formas, por eso tenemos que ver qué cosa, y así se descubrió la moneda, y así se descubrió el lenguaje, y así la cola del supermercado, donde para que la gente no se agarre las piñas se va poniendo atrás del otro, no es que una ley dijo, póngase a 20 centímetros uno de otro formando fila en recta y cuando le llega el turno al primer... Eso no es una ley. Para esta gente, las instituciones se descubren. Y esas instituciones que se descubren, que son igualmente normativas, también resuelven los problemas de dilema de prisionero o de bienes públicos. Se tardan más, pero también lo resuelven. O sea, a partir de eso, Guillermo Cabiese, que ha trabajado mucho todos los marcos regulatorios y todas estas cosas, se permite, por supuesto, enfatizar la salida de los derechos de propiedad mejor definidos para que la gente, en intercambio libre y voluntario, vaya encontrando maneras contractuales de resolver los problemas, sin que alguien se ponga a diseñar desde afuera de la salida. Básicamente estas son las dos grandes corrientes del institucionalismo, digámoslo así, dentro de las tradiciones liberales. Pues Buchanan es claramente liberal, y por eso yo lo puse ayer en unas transparencias con Hobbes, y Hayek, y Ostrom, y Bamberg, y los escoceses están del otro lado. La tradición austríaca particularmente se ha preocupado muy mucho de las reglas. A diferencia de otros enfoques de la economía que lo único que hacen es analizar la eficiencia de los mercados. Ahora, yo me animo a decirte que las reglas también es un proceso de mercado, pero es un proceso de mercado diferente. Es un proceso de mercado distinto. Para mí es un mercado moral. Pero bueno, eso ya me llevaría otro largo rato y no es la materia de la discusión. O sea, la regla también es un mercado. Un proceso evolutivo de descubrimiento, si vos querés. Y hay competencia entre distintas maneras de resolver las cosas, igual que hay competencia entre distintas tecnologías para producir los bienes. Es una solución, la regla es una solución. Y se descubren las soluciones. Y se descubren por el ingenio creativo de la gente, claro que de manera plural. Son aprendizajes plurales las reglas. ¿Por qué en algún lado se dio y en otro lado no se dio?
¿Y por qué en algún lado siguen teniendo esclavitud y en otros no? Aunque cada vez menos. ¿Por qué en algún lado las mujeres tienen un rol secundario y en otros por suerte no? ¿Y por qué las reglas en este lado son? Bueno, esto mismo, la riqueza de las naciones, es lo que se preguntaba Adam Smith. ¿Por qué los escoceses de la tierra alta viven en la montaña y no generan riqueza y la tierra baja son más comerciales y hay más prosperidad? Y él decía, tratado acerca de la naturaleza, de la causa, de la riqueza de las naciones. Y una de las causas son las instituciones, las reglas. Ahora, ¿vos confías que la sociedad civil es capaz de descubrir reglas? O en realidad, como dice Hayek, desde el comportamiento cartesiano, necesitas ingenieros que diseñen la sociedad, pues la sociedad no es capaz de descubrir, sino que todos nos matamos entre todos, salvo que encontremos un pacto de orden, donde el Estado juega un rol al definir el enforzamiento de estas reglas. ¿Las reglas se cuidan por la propia gente que las instala? ¿O hace falta el Estado para que cuide las reglas? Y tropezás con un montón de problemas. En grupos grandes las reglas es más difícil que se autoenforcen. En grupos chicos la presión de los pares es más fuerte. Bueno, nos vamos.